Buenas noches, profesor. Le presentaré el tema de los productos derivados. Empezaremos por explicar lo que son. Son instrumentos financieros derivados, son contratos cuyo precio depende del valor de un activo, comúnmente denominado el bien o activo subyacente de dicho contrato. Los activos subyacentes son instrumentos financieros, petróleo, indicadores como índice bursátil, oro o materias primas. El objetivo o finalidad que tienen es reducir el riesgo que resulta de movimientos inesperados en el precio del bien subyacente entre los participantes que quieran disminuirlo y aquellos que desean asumirlo. ¿Qué sería el emisor? El emisor de dicho contrato y el tenedor. Los instrumentos derivados son los siguientes. El primero de ellos sería el futuro, y que es un acuerdo entre dos partes para compraventa para un bien denominado subyacente en una fecha futura especificada y a un precio previamente acordado. Es decir, la compra se realiza en el presente, pero la liquidez y la entrega del bien ocurre en el futuro. Existe una diferencia. Más adelante también les hablaré sobre el otro producto, que sería el forward, pero una diferencia que hay entre el futuro y el forward es que en el contrato futuro es un contrato más estandarizado que se cotiza en una bolsa organizada, específica las características del acuerdo para reducir el incumplimiento de ambas partes. El forward es un contrato más flexible para negociar las características de contrato de acuerdo con las necesidades de ambas partes. Cabe señalar que el futuro, como es un poco más, solamente se cotiza en bolsas, en una bolsa organizada y el otro no. Un ejemplo de un contrato futuro es el siguiente. Aquí tenemos la fórmula, en las diapositivas la va a poder encontrar, pero se la voy a tratar de explicar, que sería F igual a S, donde S es el valor del bien subyacente, es 1 más R, que R es la tasa de interés ajustada al plazo del contrato, sobre la base, que sería, la base es de 360 a 365 días, y la T significaría lo que sería el tiempo por el que se vaya a llevar el contrato o dicho contrato. Consideremos como ejemplo que se desea conocer el valor de un contrato de futuro de una acción en el mercado que tiene un precio de 40, un plazo de 3 meses y una tasa de interés doméstica del 15%. Ya resumido sería F es igual a 40, 1 más 0.15, que sería la tasa de interés, por 90 sobre 360. Los 360 es la base y los 90 son los 3 meses que tenemos en dicho contrato. Y tendríamos como resultado 41.50, lo que significa es que tuvimos una ganancia de 1.50, que en porcentaje sería como poco, como el 5% o menos del 5%, como un 3% yo creo. Ahora sí vamos con el forward. Este es un contrato en el que se da un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un bien denominado subyacente, que habíamos señalado que era un bien subyacente, en una fecha futura especificada y a un precio previamente acordado. Es muy similar al anterior, solamente que, como lo mencioné, este es un contrato más flexible, en el que se va a ajustar y en el que se van a especificar las características, o de alguna forma, bueno, en el otro también, pero en este se van a especificar más las características para que se beneficien ambas partes. Un ejemplo de este también podría ser, bueno, si por ejemplo se tiene o se negocian, como por ejemplo en las materias primas, si se tiene un bulto de maíz y
y se negocia, digamos, en él se negocian 200 pesos el bulto de maíz, pero pactado a 3 meses. O sea, cuando le entregues el bien, en este caso sería el bien subyacente, que en este caso sería el bulto de maíz, como se acordó, al precio que se acordó es el precio que se tiene que pagar, ya sea que el precio del maíz aumente o baje. El siguiente contrato es el de opciones. Se diseñaron para que el comprador de la opción se beneficie de los movimientos del mercado en una dirección, pero no sufra pérdidas como consecuencia de movimientos del mercado en la otra dirección. Una opción le da el derecho, pero no la obligación. Este tiene dos, como lo mencionamos, es un contrato de opciones, por lo cual tienen la opción de comprar, la opción de vender. En este caso, esta sería su fórmula, que en este caso tiene la opción o ya sea de comprar o ya sea de vender. El siguiente contrato sería el de los swaps, que sería el de la tasa de interés. Este es un acuerdo entre dos partes para intercambiar. En este caso se intercambian flujos de efectivos periódicos en fechas previamente establecidas en el futuro y basados en un monto denominado nacional o principal. Se calcula en diferentes bases, que sería la tasa de interés. Una parte paga flujos de efectivo basados en una tasa fija y la otra paga flujos de efectivo basados en una tasa flotante, o sea, una tasa variable. Que en muchos casos la tasa de interés flotante es lo que vendría siendo se me fue. Bueno, la tasa de interés flotantes es lo que vendría siendo. Bueno, es una tasa de interés flotante que puede variar, que es la que varía. Y bueno, no lo encuentro. Pero bueno, la tasa de interés fija tiene su fórmula, que es la que también está en las diapositivas. La tasa de interés flotante también tiene su fórmula, que es igual, solamente que cambia porque la tasa de interés fija se mantiene con una X y la tasa de interés flotante sería como la tasa de interés, pero se manejaría con una letra representativa que sería una F minúscula. El ejemplo de los swaps es, por ejemplo, si se tiene un monto a calcular de 25,000, participante X paga cada 3 meses con una tasa de interés del 3% sobre el monto. El participante Y paga cada 3 meses a la tasa LIBOR a 3 meses, interés variable sobre el monto durante 5 años. Teniendo en cuenta, les explico los posibles escenarios a los que los participantes de este ejemplo se pueden enfrentar. Por ejemplo, en el escenario A, donde el interés fijo es de un, bueno, ambos son de, bueno, el interés fijo es de un 3%, el cual no va a variar. La tasa variable va a ser del 3.5, el pago X va a ser de 750. El pago X, que es el que no varía, va a ser de 750. El pago Y en el primer sería de 875 pesos, por lo cual se puede ver que son 75 pesos más en el primer escenario. En el segundo escenario, con un interés fijo del 3%, y luego el interés variable sería, en este caso, como varía, en este caso es del 2%. Para el pago X sería de 750 y para el pago Y sería 500.
En este caso, X pierde 250 y en el anterior Y gana 125. En el C es un interés fijo del 3%, el interés variable del 3% y digamos que ahí quedarían por igual. Bueno, como pueden ver en este ejemplo, el swap de tipo de interés, este tipo de producto tiene un componente de variabilidad y riesgo importante si las referencias tomadas no son fijas en el tiempo y por tanto debemos ser muy cautos a la hora de realizar un contrato de esta índole. Y por último, les hablaría sobre el tipo de contrato que serían los warrants. Un título opcional otorga a su tenedor el derecho, más no la obligación de adquirir o vender una cantidad establecida de un activo subyacente o la persona que lo describe a un precio específico durante un tiempo determinado. Los warrants también son un instrumento bursátil. Estos son emitidos por casas de bolsa, bancos, empresas sobre sus propias acciones. Es un instrumento de mercado y opera exclusivamente en bolsa. El ejemplo es el siguiente. Adquirimos un warrant a 6 meses de una opción que cuesta 5 euros. Una vez transcurridos esos 6 meses, la acción ya cuesta 8 euros. Pero gracias al warrant, si decidimos adquirir la acción, solo tenemos que pagar al precio establecido, que serían los 5 euros. O solo podemos pagar eso. Los warrants equivalen a una fianza que dejamos esto también se podría como equiparar a una fianza que dejamos en una tienda para reservar un artículo a un precio ya determinado o un precio ya convenido, lo cual puede ser bueno, pero también tiene el riesgo de bajar o tiene el riesgo de subir. Y bueno, pues eso sería todo con los productos derivados. En conclusión, podríamos decir que se utilizan, o como lo dijimos a un principio, su finalidad es reducir el riesgo que existe por los movimientos inesperados, lo cual nos puede ayudar a reducir y a obtener pues una ganancia segura. En este caso son contratos que nos ayudan para tener para tener en aquellos contextos en los que no todo se ve más claro, nos pueden ayudar para que todo sea, para que nos ayuden a que